¿Quiénes serían estos hombres religiosos que existían? Ellos habían visto ese poder moverse. Amén. Al ellos hacer una comparación es porque habían experimentado a lo mejor lo que era el poder satánico. Para atribuir un milagro de Dios a Satanás, ellos eran partícipe de eso. Amén. ¿Cuántos conocíamos, cuántos sabíamos de que muchos familiares de nosotros fueron llevados a un brujo y sanaron? Afírmelo con amén, no lo voy a acusar, hermano. Usted ya es lavado con la sangre de Cristo. Amén. Muchos de nuestros familiares fueron llevados a brujos. Y decía, este sanó, este se levantó. Y sí, veíamos a la persona ahí caminar. Y decía, oh, pues es que yo creo que ese sí encontró el doctor. Era lo único sobrenatural que había visto nuestros ojos. Amén. Y a veces éramos participantes de ellos. Gloria a Dios. Al menos lo que yo recuerdo de mi niñez, hermanos, nunca miré a algún familiar cercano mío que acudiera a ellos, pero sí me platicaban. En una ocasión me platicaba mi abuelita, decía, tu mamá, dijo, fue embrujada. Dijo, ¿cómo? Sí, dijo, ella la llevamos después de que, como decir, de que se dejó con tu papá, y yo creo que allá fue donde le hicieron el trabajo, dijo, porque la tuvimos que llevar y le sacaron clavos de las rodillas. Pues, ¿cómo? Y yo no sé cómo trabajar a esa gente, como le digo, fueron historias mucho más allá de lo que yo me puedo acordar. Pero era lo sobrenatural que nuestros familiares o incluso nosotros habíamos visto. Y esta gente, hermanos, había visto algo similar. Y miren ahora la obra de Dios que hace, hermanos, un milagro. Y dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como decir, no hay otro poder sobrenatural que pueda hacer un milagro, sino solamente Satanás. Le estaban, como decir, dando la honra más al diablo que a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿O qué fue lo que dijeron? Si está ahí conmigo. Versículo 24, más los fariseos oyendo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cómo conocían ellos el príncipe de los demonios? A lo mejor les había favorecido en alguna ocasión. ¿No creen, hermanos? Y Jesús dice, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a Belcebú, y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiera el valiente y entonces saqueará su casa? ¿Sabe qué es lo que hacía en el tiempo antiguo, hermanos? Cuando supuestamente el familiar de nosotros sanaba cuando visitaba a un brujo. Lo que hacía era que mitigaba solamente la maldad o la obra maléfica que habían hecho, hermanos. No era una sanidad. De como quiera ya estaba, como decir, la única manera de librarse de ahí, hermanos, era Cristo Jesús podía librarlo. Que esta persona, hermano, reconociera al Dios Todopoderoso para zafarse de las garras de Satanás. Pero cuando acudían al brujo, lo único que hacían era que menguaba el dolor, menguaba la fatiga, lo que sintiera, pero no había habido sanidad. Porque si pone atención, la palabra del Señor dice ahí, porque cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no le prendiere al valiente y entonces saqueará su casa. No podía encontrarse Satanás contra sí mismo. ¿Estamos aquí, hermanos? O ya me dejo solo. Gloria a Dios.
Entonces aquí, hermanos, la palabra del Señor está diciendo que para que una persona sea libre, para que una persona, hermanos, haga un milagro en su vida, necesita un poder todavía mayor que el de Belcebú, príncipe de los demonios, para atar, hermanos, atar, dijo al valiente. Imagínense ahí, hermanos, dos hombres valientes. Uno es el que está cuidando su casa, pero aquel otro quiere saquear su casa. Hermano, la única manera de poder saquear su casa es solamente atándolo. De lo contrario no va a poder. Entonces aquí, hermanos, hay un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo, que es el que ata al enemigo para poder liberar a la persona. Pero está explicando, dijo, no puede. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiera al valiente y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, es un pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Y blasfemar el nombre de Dios es negar la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, ¿qué se puede decir? Desesperación, o en nuestra ceguedad espiritual, o nuestra baja comunión con Dios, hemos llegado a pensar, hermanos, yo no creo que sea Dios el que se esté moviendo en la iglesia. Yo no creo que como está dirigiéndose la iglesia sea la dirección de Dios. ¿Habrá salido esas palabras alguna vez en sus labios? Gloria a Dios. Negar a veces, hermanos, la obra que Dios hace. Y usted es testigo de esto, hermanos, de que aquí habemos, hermanos, personas que hemos sido renovados. Y no puede ser un lavado de coco solamente por labia de alguien. Gloria a Dios. O yo no sé cómo considera su transformación. Pero si cree que es un poder sobrenatural que ha transformado su vida, dele la honra y la gloria al Señor. Pero si cree que ha sido manipulado solamente y es por eso que yo estoy ahí, pero no porque yo haya recibido o no porque de veras haya una transformación en mi vida. Tenga mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado cómo hablamos, cómo atribuimos, hermanos, la obra de Dios. ¿Qué lugar realmente le está dando? ¿Realmente le está dando el valor que debe de darle el sacrificio de Dios? Aquel sacrificio que hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Mire que Él entregó su vida, hermanos. Y por eso le digo que yo puedo valorar lo que Dios ha hecho en usted. Porque yo solo puedo creer, hermanos, de que hay un poder sobrenatural que pudo transformar su vida. Especialmente si hubiera conocido un poquito de su vida antes de conocer de Dios. No hay otro poder que yo pueda atribuir, a no ser que está tomando medicina, por eso dejó de tomar. Está yendo a un centro de rehabilitación, por eso dejó la droga. No, hermanos, yo solo puedo atribuir a que es un milagro de Dios. Es por eso, hermanos, que hay que darle el valor que debe de tener, hermanos, cada milagro que Dios hace en este lugar. No menosprecie la obra de Dios. Porque sabe que se ha dicho, se ha oído, hermanos, ¿este fue renovado? ¿Este está en la iglesia? Sí. No, hombre, ¿quién lo viera ese? Si me preguntaras el récord de él, la historia de él. Hombre.
y saben todo su mal récord que tuvo. Yo lo miraba tirado en la calle, bien perdido. Así como tú lo veías, hoy ha hecho un milagro el Dios Todopoderoso en su vida. Pero nunca diga, yo no creo que se vaya a cambiar. Porque puedes estar ofendiendo a Dios, hermanos. Estás minimizando el poder de Dios. Aleluya. Puedo mirar, hermanos, a alguien que a lo mejor entra y sale de la iglesia. Yo no creo que se vaya a cambiar algún día. Pues sabe que hay un poder sobrenatural, hermanos, que es el Espíritu Santo transformador. Y ese, hermanos, no hay poder que no lo pueda superar. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Denle la honra y la gloria al Señor, hermanos, porque Dios sigue siendo poderoso. Dios no ha menguado su poder, hermanos. Es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Los milagros que hacía en el antiguo, hermanos, todavía tiene efecto, todavía tiene poder para hacerlos. Gloria sea al Señor. Y no caigamos como los fariseos. No agarremos un espíritu de esos, hermanos. Yo no creo que sea Dios el que haya hecho ese milagro ahí. No, lo tienen ahí verbeado nomás, es lo que tienen, pero yo no le miro ninguna transformación en su vida. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Un pecado imperdonable, hermanos. Yo no digo que los demás son bien facilitos de perdonarse. Yo creo que todo pecado tiene su precio y tiene su consecuencia. Y yo creo que si uno busca el perdón de Dios, uno puede recibir el perdón de Dios. Pero en este pecado, hermanos, dice la blasfemia, hermanos, ir en contra de la obra del Espíritu Santo, dice que no hay perdón ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Tengamos mucho cuidado, hermanos, de cómo andamos, de cómo nos comportamos, hermanos. Por eso le decía que el mensaje se llama: no caigas en el pecado imperdonable. Gloria a Dios. Y eso no quiere decir que nosotros sí. Gloria a Dios, es alerta, hermanos. Uno no sabe, como le digo, cuánto no hemos profesado eso cuando mientras, como dijo una vez un hermano ilustrando a Pedro, mientras andaba con el Señor: Señor, a donde tú fueras yo voy contigo. Y yo no te voy a negar, Señor, mientras tenía el poder del Señor ahí con él. Pero ¿qué pasó cuando se apartó del Señor o cuando le fueron quitados su maestro? Pasó lo que le había dicho: me vas a negar. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Alguna vez nosotros, hermanos, confesamos: de aquí para adelante, Señor, lo que tope, vamos a caminar. Y profesamos muchas cosas, hermanos. Confesamos a Cristo y decimos: yo voy a caminar en medio de lo que venga. Gloria a Dios. Pero sabe que en el paso del camino, hermanos, en el paso de los años, a veces nos hemos sentido cansados en el caminar. Y eso usted lo ha podido sentir. ¿Quién no ha sentido un desánimo en su vida? Me atrevo a decir que todos. ¿Quién no se ha sentido fracasado a veces por su hermano que tanto confiaba? Puedo decir que todos. Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que el poder de Dios, hermanos, ha menguado. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Aleluya. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el maestro. Alabamos a Cristo. Gloria sea al Señor. Dice: cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Gloria sea al Señor. Un pasaje más, hermanos, en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Y versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas